Sí, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a los estudiantes de estudios culturales que están aquí presentes, que han podido ingresar y bueno, eh, a los invitados también. Y bueno, vamos a empezar con la charla. Quiero agradecer la presencia del profesor Pelayo Guijarro. Él nos visita en esta oportunidad. El profesor Pelayo es filósofo de la Universidad de Granada, magíster en Filosofía de la Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es doctorando en la Universidad de Granada y está haciendo una tesis sobre estética y sociedad en el arte latinoamericano. Em, Ahora nos va a dar una presentación, una clase maestra que se titula Pluriversos, Multinaturalismos y Seres Tierra, del paradigma de la interculturalidad a la radicalización de la ontología política. Bueno, voy a darle la palabra al profesor Pelayo y bienvenido y gracias por estar acá. Quizá puedes poner tu presentación, creo que un poco más grande, no sé. Sí, la voy a poner. Lo que pasa es que Sí, ahora sí, ya no les veo, pero bueno, si hay sí, algún problema, queda sí, atento. sí, claro que sí. Ahora se ve perfecto. Adelante, gracias. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Virginia por la presentación, también a Víctor Beach por, en fin, haberme aceptado pues la propuesta de que pueda pasar por aquí una semana en Lima, trabajando pues con algunos compañeros y también a Alessandra Gibet por esta invitación, ¿no? A la clase que vamos a tener hoy dentro de la maestría de estudios culturales. Como decía Virginia, yo pues, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre estéticas plebeyas. Se trata de una investigación interdisciplinar, intentando mezclar un poco la historia del arte y la filosofía. Y eso va a ser un poco la idea de esta charla. Voy a intentar no extenderme demasiado para que haya un tiempo para el debate, las preguntas final. Y bueno, mi charla yo lo había pensado como dos partes que tal vez pueden dialogar, pueden ser interesantes en el horizonte de esta maestría. Voy a empezar haciendo referencia un poco a mi trabajo en torno a la estética popular, en fin, las cosas que he podido estar trabajando esta semana aquí en Lima. Y luego una parte más teórica que será en torno a posicionamientos filosóficos en relación a este tema como marco teórico y enfatizando mucho uno que en los últimos años está teniendo mucha presencia, mucha fuerza, es una postura que creo que puede resultar bastante rejuvenecedora pues, de ciertos planteamientos, como es lo que se ha denominado giro ontológico, ¿no? Que es un poco el título, ¿no? De esta charla, un poco barroco, ¿no? Hablando del pluriverso, del multinaturalismo, de los seres de la Tierra. Entonces, bueno, voy a empezar la tesis, la intuición básica que hay de fondo es algo que creo que más o menos es compartido por la mayoría de nosotras, ¿no? Y este sentimiento de agotamiento, de falta de legitimidad de ciertas premisas o ciertas promesas de la modernidad. Al menos en filosofía, este es un tema pues, que bueno, ya tiene bastante trayectoria, no es algo que sea de los últimos años ni de las últimas décadas, sino que ya pues, durante, podríamos decir que el último siglo un resquemor, ¿no? Dentro de cierto malestar que provoca, pues aquí yo he señalado cuatro aspectos que podrían ser muchos más y que podríamos profundizar en cada uno de ellos mucho más, ¿no? El primero que creo que tal vez fundamenta los demás tiene que ver con ese pensamiento dicotómico. Desde luego esto es mucho más complejo, requeriría de analizar pues propiamente qué autores son los que tienen una concepción más dualista, ¿no? Dentro de la historia de la filosofía, y cuando me refiero a la filosofía me quiero referir también a la cultura en un sentido amplio, ¿no? Donde hay pues, una serie de tensiones, ¿no? En torno a la teoría del conocimiento,
conocimiento, ¿no? Esa relación sujeto-objeto, dentro de la ontología, pues la distinción que se ha hecho entre seres humanos y no humanos, todo esto será fundamental, ¿no? Para entender a qué nos referimos y qué es lo que están cuestionando estos autores de lo que se ha denominado giro ontológico. La distinción artificial, ¿no? Entre naturaleza y cultura, algo bueno, tal vez el autor que mejor lo plasmó, ¿no? No quiere decir ni que fuera el primero ni que fuera el único, pues René Descartes, en las meditaciones metafísicas, plantea, ¿no? Esa distinción tajante entre la res cogitan y la res tensa, entre esa res que es humana, que tiene alma, que es pensante, y esa otra materia que no tiene ciertos atributos que son propiamente los que se han utilizado para diferenciar, ¿no? Dentro de y jerarquizar las diferentes entidades, ¿no? que pueblan el mundo. En fin, una serie de cuestiones, también la distinción entre razón y emoción, que luego será otro punto importante, ¿no? En todos los autores cuando se refieren al concepto de sentipensares, esa unión necesaria e indisoluble que hay entre las pasiones y la razón, y sin las cuales no se puede, pues, tener un conocimiento objetivo o que no sea ingenuo, ¿no? De cómo son los procesos de construcción del conocimiento, la geopolítica del conocimiento, que dirían los autores decoloniales, ¿no? Como Walter Miñolo. Y bueno, luego pues esa distinción también entre modernidad y tradición, ¿no? Una distinción que se ha establecido entendiendo la modernidad como lo contemporáneo, como lo que mira hacia el futuro, y la tradición como algo premoderno, algo esencializado, anclado al pasado. Todo esto, pues, son cosas que evidentemente planteo aquí, no porque esté de acuerdo, sino porque hay que pensarlas, revisarlas, y en eso es lo que se encuentran, ¿no? Los autores que veremos a continuación. Y todo eso deriva en una serie de planteamientos que se encuentran muy en discusión hoy día, muy polémicos, ¿no? La idea, ¿no? El mito que hay en torno al desarrollo, esa idea del progreso que se tiene, como si fuese homogéneo, como si fuese lineal. Eso es algo que se ha criticado mucho. Walter Benjamin, por ejemplo, en las tesis sobre el concepto de historia, es uno de tal vez los primeros autores de los que lo hizo de una forma más explícita, ¿no? Ese malestar en esa linealidad del tiempo homogéneo occidental de la modernidad. Y luego todo esto tiene que ver también con la jerarquización de cuáles son los sujetos legítimos y cuáles no son sujetos legítimos del conocimiento. Eh, Hay ciertos saberes que han sido cancelados, ha habido lo que podríamos denominar un epistemicidio en torno a, bueno, qué tipo de procesos de construcción del conocimiento son validados y cuáles no son tenidos en cuenta, y por tanto son invisibilizados o quedan fuera de lo que Rancière llamaría, ¿no? El reparto de lo sensible. Y todo esto, pues, también tiene que ver con planteamientos que caen en posiciones profundamente antropocéntricas, donde solo el ser humano es el único tipo de entidad con agencia frente al resto de seres no humanos, ya sean animales, ya sean paisajes, o ya sea otro tipo de entidades que no son tomadas en cuenta como parte de los procesos de construcción del conocimiento. Bueno, todo esto, desde luego, como decía, la crisis de la modernidad es algo que tal vez los autores que son más sonados, o al menos por la formación filosófica que yo he recibido, suele ser la primera generación de la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica de Adorno, de Horkheimer, Benjamin y demás. No obstante, no se puede reducir a eso. También doy clases de filosofía española allí en Granada, y toda esa escuela de Madrid de los años 20, con Ortega y Gasset, María Zambrano, se encuentran pensando estas mismas limitaciones del proyecto de la modernidad. Y esto es muy importante que quede claro, ¿no? Cuando somos críticos con la modernidad, no estamos intentando impugnar a la modernidad, estamos revisando algunos planteamientos
tal vez no han dado los resultados previstos, lo cual no quiere decir que se sea premoderno ni antimoderno, simplemente es ver cómo podemos tal vez enmendar ciertos aspectos, ciertas cuestiones que no han resultado como creíamos, o a lo mejor sí, hay que avanzar hacia planteamientos que son postmodernos o transmodernos, ¿no? Como diría Enrique Dussel, ahí está toda la riqueza, ¿no? De los detalles y de las discusiones, pues que bueno, podemos mantener después de la intervención. Dicho esto, voy a empezar, como decía, con la primera parte que tiene que ver más con ¿qué es cultura? Es el término cultura, igual que el término modernidad y que tantos otros términos, son profundamente complejos, al menos a mí me parecen profundamente polisémicos y no es fácil pues llegar a acuerdos en torno a qué nos referimos al respecto. Hay muchas definiciones y bueno, el término de cultura es uno de esos términos que se encuentra profundamente emparentado con esta crisis de la modernidad por la construcción de la imagen de la cultura que se ha realizado, ¿no? Una cultura libresca, ilustrada, logocentrista, eurocentrada, ¿no? Que deja fuera, como decíamos, pues una serie de saberes y una serie de sujetos que no pertenecen necesariamente a esta tradición, lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor ni que impugnen esta tradición, simplemente es ver de qué forma podemos ampliar ese margen, ¿no? de lo sensible, ese reparto de lo sensible. Entonces, centrándome estrictamente en el contexto que me encuentro por aquí trabajando, que tiene que ver con arte popular, también un concepto muy polémico, ¿no? ¿Qué es arte? ¿Qué es artesanía? ¿Qué es popular? En fin, son categorías que hay que revisar y seguir pensando, ¿no? Me interesaba mucho los análisis, sobre todo que ha hecho Natalia Magluf y también Pablo Macera, que ellos plantean cómo a final del siglo XIX, principalmente dentro de los proyectos culturalistas de los diferentes pues, estados, las repúblicas, ¿no? que se formaron a comienzos del siglo XIX, empieza a construirse toda una cultura nacional y empieza a inventarse, ¿no? Podríamos decir, pues construirse, ¿no? Cierta imagen de el indio. A mí personalmente esa categoría también es profundamente compleja, ¿no? Atravesada por vectores pues coloniales, entonces hay que ir con cuidado, ¿no? Cuando utilizamos este tipo de referencias identitarias que en todo caso tienen que ser marcadores auto asumidos por las personas que lo usan, ¿no? No pueden ser categorías de jerarquización. Entonces, me parecía interesante analizar esto de el arte popular, como el interés que está generando, sobre todo en las últimas décadas, a nivel tanto regional, dentro de América Latina, como también internacional, en los circuitos de arte contemporáneo, el interés que está motivando y cómo surge, ¿no? Pablo Macera plantea que todo esto del arte popular realmente podría ser entendido como la contracara, ¿no? de lo que Ángel Rama analiza, ¿no? en la ciudad letrada, ¿no? En la ciudad letrada, los lugares, las grandes metrópolis en los que se empieza a generar ciertos procesos de producción de conocimiento en las grandes ciudades de América Latina, ¿no? Lima, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires. Frente a esa ciudad letrada, podríamos plantear un campo, una ruralidad imaginada, no imaginada en un sentido de sueño, ¿no? En un sentido romántico, sino que efectivamente frente a la letra de la ciudad, los procesos de construcción del conocimiento, las tradiciones orales, privilegian mucho la imagen como un instrumento que tiene que ser legitimado y que tiene que ser validado como fuente, ¿no? Parte de el archivo de los historiadores del arte, parte más de la imagen que de la letra.
y no tiene necesariamente que haber una prevalencia de uno sobre otro. Entonces, bueno, me interesaba mucho ver cómo analiza todo este proceso Pablo Macera, cómo también Natalia Masluf plantea que al final del siglo XIX empieza a generarse esto de lo que hoy podríamos denominar como arte popular en las zonas rurales, en las zonas campesinas, como una forma de expresión, de construcción de conocimiento y de dejar testimonio de memoria de forma diferente a lo que se estaba realizando en las grandes ciudades, ¿no? En la ciudad letrada. Y eso, evidentemente, puede generar, no está exento de problemas, ¿no? Traía aquí la referencia a una obra de Edward Said, que es otro de los grandes, bueno, teóricos en torno a las cuestiones de la construcción, de la imagen del otro o de la propia imagen, ¿no? De la subalternidad y el problema del orientalismo, ¿no? O sea, cómo en función de quién mira o la influencia que ejerce la mirada del otro en la construcción de la propia identidad y la forma de expresión de esa identidad. Es algo que hay que tener en cuenta y que vamos a ver, que creo que es uno de los nervios centrales de toda la teoría latinoamericana contemporánea, ¿no? Crítica, y es cuestionar esas relaciones asimétricas de poder que se encuentran a la base y que en muchos casos son inconscientes, pero influyen de manera muy determinante en esta invención, en esta construcción de lo que serán las artes populares, ¿no? Como forma de subjetivación. Dicho esto, me parece interesante, yo tomo esta expresión de la vanguardia plebeya, realmente la expresión la usa un grupo indigenista de los años 20 que se encontraba principalmente en Puno, que será el grupo Orcopata, uno de tal vez el más conocido, ¿no? De sus miembros es Gamaliel Churata, que después escribirá El Pez de Oro, ¿no? Y también aquí hay una publicación, una de esas revistas de vanguardia, ¿no? Que se encuentra en los años 20 circulando, que es el Boletín Titicaca, que contribuye, ¿no? A desarrollar, pues, una visibilización, ¿no? Como digo, siempre hay que tomarlo con precaución y ver en qué medida pudo ser influenciada por mirada orientalista. ¿Qué es lo interesante de esto? La vanguardia plebeya, ¿no? Que también luego lo ha analizado la doctora Elizabeth Monasterio, ¿no? En una de sus publicaciones recientes, habla de que las vanguardias no es simplemente como podría tener a pensar, ¿no? La construcción de estas historias del arte que son eurocentradas, ¿no? Occidentales. La vanguardia no es simplemente algo europeo occidental. Hay muchas vanguardias y dentro de las múltiples vanguardias, en Perú se generó una red de vanguardias muy importante alrededor de los años 20 con una serie de revistas y de publicaciones. Ahí he traído algunas de ellas, ¿no? Y creo que son bastante conocidas, ¿no? La Mauta, La Sierra, el mencionado Boletín Titicaca, en fin, una serie de revistas que nos hablan de la construcción de una cierta infraestructura cultural que permitía y que se tomaba en serio esa visibilización de ciertos colectivos que han sido invisibilizados, ciertos saberes que han sido negados, ¿no? Y que, bueno, eso tuvo un esplendor, ¿no? En la década de los años 20, no solo aquí en Perú, sino también tiene su resonancia a nivel regional, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay y en otros países, y que ellos ayudaron de forma muy determinante a fijar el canon de qué entendemos por estéticas plebeyas hoy día, ¿no?
el concepto plebeyo aquí no tiene evidentemente ninguna connotación negativa, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, estéticas que se encuentran fuera de lo que sería la institución arte, al menos hasta ese momento. Veremos el caso, por ejemplo, de López de Antay, que es muy interesante, ¿no? Cuando en 1975 le dan el premio nacional, ¿no? de arte al primer y generó mucho revuelo, ¿no? Pues, se consideraba que eso abrió un debate en torno a la distinción también bastante burda, ¿no? Entre arte y artesanía, como una forma casi de degradar, ¿no? Esas formas de expresión que son propias de otros sectores, de otros sujetos y de otras sensibilidades. Pero lo interesante, como decía, de esta red de vanguardia es que, sea para bien o para mal, ayudaron a fijar un cierto canon de qué eran las estéticas plebeyas y qué era el arte popular, ¿no? Hay todo un acercamiento muy interesante, tanto de Mariátegui, de Argueda, de una serie de autores, José Sabogal, por supuesto, ¿no? Muy interesante, que ellos en un determinado momento, en la década de los años 30, 40, 50, empiezan a dar visibilidad a ciertos artefactos, ¿no? Ciertas producciones culturales que, por supuesto, no eran tenidas en cuenta como obra de arte todavía a día de hoy. Sería para muchas personas difícil de defender, ¿no? Que eso, o de aceptar, mejor dicho, que eso, pues tiene un mismo estatuto, ¿no? Como forma de expresión, pues que lo pueda tener un cuadro impresionista o el cubista o del estilo que sea, ¿no? Y ellos, dentro de, el criterio estético que tenían, determinados objetos fueron seleccionados y otros pues no fueron seleccionados, ¿no? Como lo que hoy día entendemos que es arte popular, ¿no? Es algo que se encuentra permanentemente en revisión, en ampliación y que también, pues por desgracia o tal vez no por desgracia, acaba derivando, ¿no? Hacia la fetichización como mercancía de estos objetos para su venta y la pérdida, ¿no? De eso es muy importante, que el arte popular y en general cualquier otro tipo de forma de expresión artística no es simplemente por el gusto de la contemplación, sino que responde a una determinada pragmática social y comunitaria. Es un objeto que tiene una función, no es simplemente el arte por sí mismo, ¿no? Sino que hay una relación entre función social y belleza estética, ¿no? Luego, bueno, pues eso por supuesto aquí, eso es muy importante, ¿no? No quiero que parezca que estoy defendiendo planteamientos esencialistas de que este tipo de arte no evoluciona, todo lo contrario, o sea, lo interesante es poder estudiar cómo se han ido transformando. Es más, mencionaba, ¿no? El caso de López de Antay, ¿no? Como uno de los casos paradigmáticos, ¿no? Que sentó un precedente. Luego, por ejemplo, Mirko Lauer también estudió mucho, ¿no? El tema este de la artesanía y cómo incluye eso, ¿no? Dentro del canon, dentro de la institución arte. López de Antay cambia, ¿no? Su forma, realmente revoluciona lo que se conocía hasta ese momento como Cajón de San Marcos y empieza a hacer una serie de evoluciones iconográficas, por las cuales, pues bueno, hoy conocemos como retablo ayacuchano. Y también lo interesante de todo esto es intentar darle una visión que no sea nacionalista, ¿no? O sea, muchas de estas objetos tienen un carácter, podríamos decir, casi totémico, casi rituálico, ¿no? Por el cual se encuentra en todas las zonas del altiplano, tanto en Bolivia como en el norte de Argentina, en fin, que por supuesto la imagen de la cultura como una cultura homogeneizante, nacionalista, impide a veces poder
ver pues esa riqueza, ¿no? Y esas diferencias que pueden establecerse en torno a estos artefactos que se encuentran repartidos con usos sociales, que eso es lo que me parece importante resaltar en diferentes territorios pues de toda la región del altiplano. Y bueno, este tipo de artefactos evolucionan, ¿no? Como decía, y en algunos casos pues terminan convirtiéndose, no quisiera que parezca que tiene necesariamente o solamente una connotación negativa, lo que estoy aquí planteando también, esto responde a la necesidad que tienen los artistas de vivir de su trabajo, ¿no? De poder mercantilizarlo, de poder, en fin, recibir una remuneración por un trabajo que como otro cualquiera, ¿no? Pero evidentemente esas transformaciones hace que tal vez se pierda, ¿no? El aura, ¿no? La relación, la pragmática social que atraviesa, ¿no? Originalmente a estos objetos, al menos en ciertas manifestaciones. Luego, evidentemente, habrá casos en los que se siga manteniendo, ¿no? En función del uso que le da a la comunidad y bueno, es muy interesante ver esa tensión, ¿no? En cómo el arte popular es en algunos casos canalizado, ¿no? Por el mercado y en algunos casos pues se degrada a mercancía, en otros sigue manteniendo pues su relación comunitaria, ¿no? Y como decía, esto se encuentra permanentemente en transformación. Perdón, en transformación, ¿no? Si bien hubo un influjo muy importante de esta vanguardia de los años 20 en la constitución de qué se entendía por arte popular, algunos objetos se quedaron fuera, como por ejemplo aquí traigo el caso de las illas, ¿no? Que son unos tallados en piedra principalmente de Huamanga, ¿no? Y que pues cumplen también una función estéticamente, tienen pues formas que son muy llamativas, pero independientemente de su forma, lo interesante, ¿no? Es el contenido, ¿no? Y la función social que cumplen estos objetos. Y también a la hora de determinar qué es lo popular, qué es lo rural, qué es lo que se encuentra en la zona de provincia, este movimiento vanguardista tal vez no se movió tanto por el norte de Perú, quedaron fuera pues, también toda la zona de la Amazonía, el arte shipibo, que hoy se encuentra casi en exceso, ¿no? Ha proliferado mucho la cantidad de exposiciones, de visibilidad que tiene hoy día y que podría ser tomado, ¿no? Como arte indígena, arte popular, dentro de ese mismo canon en su momento no tuvo presencia, ¿no? Igual que toda la estética chicha, que ahora se encuentra también, bueno, bastante presente, ¿no? Es cierto que más bien esto responde, ¿no? A los años 80, también se encuentra mucho en conexión con el arte chicano, ¿no? Que se produce por parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos y en buena medida, como digo, esto es algo que uno cuando transita por otras ciudades de otros países, ¿no? Estoy pensando en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, encuentra resonancia y hace que sea necesario poner al menos en cuestionamiento las fronteras nacionales a la hora de intentar abordar, ¿no? Toda la complejidad de las prácticas sociales que hay detrás del arte popular. Bueno, hay al respecto una serie de instituciones que yo considero que se encuentran bastante comprometidas, ¿no? Con esta visibilización, esta puesta en valor, ¿no? Dentro de los estudios culturales, pues, de lo que es la cultura popular. Yo he puesto tres, podrían ser otras muchísimas más, ¿no? Porque haya cierta variedad, tanto de ubicación como también de enfoque, ¿no? El caso del micromuseo en Lima, el caso del Museo del Barro en Asunción, o la gestión que está haciendo en los últimos años Elvira Espejo del Museo Etnográfico y de Folclore, ¿no? En Bolivia. Bueno, todo esto son, en fin,
por intentar contextualizar un poco cómo está evolucionando el tema del arte popular a nivel regional, a nivel internacional. También hay una serie de exposiciones. Y de nuevo, me he limitado simplemente a recoger algunas de ellas, porque podrían ser cientos o miles, ¿no? Algunas de las que tal vez son más sonadas o han sido en los últimos años, pues, un referente, ¿no? Por el lugar en el que se ha realizado, para ver que esto trasciende, ¿no? Los límites de América Latina, ¿no? El interés que hay en otros países como España, como Francia, eh, Italia, ¿no? Es algo que hay que también analizar de forma crítica, ¿no? ¿Por qué hay ese interés y de qué manera va a afectar? ¿Solo va a afectar positivamente? También va a haber efectos negativos, ¿no? En cómo se presenten las imágenes de lo popular, ¿no? Que se están generando en la actualidad desde otros lugares de enunciación. Bueno, y dicho eso, que sería la primera parte, ¿no? Que tenía pues ese enfoque más en torno a la estética popular. Ahora voy a pasar a la parte teórica, tal vez tendría que haber sido al revés el orden, pero bueno, vamos a intentar que esto dialogue. Creo que esa primera parte mostraba un poco la búsqueda de una forma de ser moderno, alternativa, una forma de ser moderno, crítica, propia, que tenía que ver pues con la inclusión, ¿no? de una serie de sujetos invisibilizados, subalternizados y, por supuesto, la revalorización de todos los saberes que hay contenidos, ¿no? Las memorias y los testimonios, que las experiencias, ¿no? que portan esos objetos, que eso es lo más importante. Ahora vamos a pasar como decía, a esta parte más teórica. Yo aquí recojo muy brevemente, ¿no? Una genealogía de algunas de las principales corrientes o teorías que desde la segunda mitad del siglo XX podrían englobarse, ¿no? Dentro de la teoría crítica latinoamericana, ¿no? Desde luego no son la totalidad, son las más, tal vez las más conocidas, las más sonadas, las más hegemónicas, pero por supuesto requiere pues de muchas otras matizaciones y yo creo que lo interesante aquí, lo que tiene que quedar claro, o después podemos discutir, es que el nervio, como decía, de todas ellas, tiene que ver un poco con el cuestionamiento de las relaciones asimétricas de poder que se encuentran bueno, a la base pues de la realidad social latinoamericana o de la inserción, ¿no? dentro de, el sistema mundo, como diríamos con Aníbal Quijano y Wallenstein. En fin, hay ahí una serie de posturas. No he querido tampoco que parezca que esto tiene un corte lineal, ¿no? Y progresivo, pero más o menos responden a la evolución del pensamiento crítico desde los años 50, ¿no? Con la teoría de la dependencia que plantea, ¿no? Esa distinción conceptual entre centro-periferia, que luego será fundamental, ¿no? Para todo el pensamiento decolonial y para buena parte también de la teología de liberación y demás. Si bien la teoría de la dependencia tiene un corte más económico, ¿no? Con Raúl Presbís, Celso Furtado, también eso tiene aplicaciones muy importantes, ¿no? En materia cultural. Luego ya, sobre todo a partir del segundo concilio de la Iglesia Latinoamericana, ¿no? Que tuvo lugar en Medellín en el año 1968, pues se va generando este movimiento, esta facción de la Iglesia que tiene un carácter mucho más progresista. Son teólogos con vocación social y con una formación pues, bastante comprometida, ¿no? con el marxismo, bueno, a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, es un movimiento que encontramos en el caso de Perú, tal vez uno de los más sonados, ¿no? Como Gustavo Gutiérrez, pero Enrique Dussel, primero en Argentina, luego en México, Frank Hinkelámez, primero en Chile, luego en Costa Rica, Leopoldo Wolf, en fin, Scanone, un montón de autores y además muchos de ellos lo interesante es ver
cómo hacen frente a todo este contexto social de opresión, en buena medida fomentado, ¿no? Por el Plan Cóndor, la injerencia de intereses internacionales, ¿no? Principalmente de Estados Unidos, con las presiones políticas y, bueno, en gran medida la implantación de ciertos gobiernos, ciertas dictaduras militares en los diferentes países de América Latina, ¿no? Y cómo la Iglesia se posiciona, o al menos una parte de la Iglesia, durante un tiempo que una facción muy específica pues tuvo cierta fuerza para considerar que lo importante era la transformación social de la realidad latinoamericana, algo que creo que es uno de los componentes que caracteriza a toda la filosofía y el pensamiento crítico en América Latina, y es el compromiso social, ¿no? La no distinción entre teoría y praxis, ¿no? Y en el caso de la teología de la liberación, ese lema, ¿no? Que ellos planteaban de la opción preferencial por los pobres. Y luego, o sea, avanzando un poco para llegar al último, que es el que me interesa que planteemos al menos algunas ideas que luego podamos discutir, estaría pues todo el tema de los estudios culturales, ¿no? Con la crítica que en buena medida se realiza al discurso del mestizaje, Canclini, por ejemplo, con la cultura híbrida, como un intento, ¿no? De solucionar pues, esas relaciones asimétricas que caracterizan a el mestizaje, ¿no? Y el planteamiento de la hibridación como una forma de entender los procesos transculturativos en América Latina, por la cual son de forma menos en fin, asimétrica, ¿no? Esas transformaciones. Y luego, bueno, la filosofía intercultural tuvo mucha presencia, y creo que además, en este caso específico del Perú, por lo que he podido estar estas semanas, ¿no? Averiguando, sí ha sido un discurso que ha tenido mucha fuerza, ¿no? Un discurso que, bueno, plantea un poco la necesidad del diálogo y del encuentro, ¿no? En la sociedad global en la que actualmente vivimos, pues de que se generen espacios para la discusión, el diálogo y para el respeto, ¿no? De las diferencias culturales, algo que, en fin, básico, ¿no? No debería de ser algo que todavía tengamos que estar repitiendo, ¿no? Y creo que esto me interesa mucho, como ya a comienzos del siglo XX, del siglo XXI, perdón, lo que se ha denominado bajo el rótulo, ¿no? De pensamiento decolonial ha supuesto en gran medida una transformación de las ciencias sociales latinoamericanas. En el caso de Perú, además, tenemos un referente indiscutible, ¿no? Uno de los que podríamos considerar, ¿no? Si queremos hacer una genealogía, como uno de los autores que estuvo desde el primer momento comprometido y vinculado con esto de la decolonialidad, como fue Aníbal Quijano, y la denuncia, pues, de esas relaciones asimétricas de poder, como decía, que se encuentran fundamentadas en gran medida en base a cuestiones raciales. Y dicho esto, voy entonces a presentar lo que aquí he denominado, ¿no? Como ontologías relacionales. Esto también le han denominado, ¿no? Giro ontológico. Y me voy a centrar, bueno, o sea, en explicar un poco cómo creo que en buena medida muchos de estos autores se encuentran influenciados, ¿no? Por principalmente Bruno Latour, que es un autor francés, ¿no? Que es un poco el que acuña esta idea de la ontología relacional, que se encuentra en buena medida inspirada por el estructuralismo, ¿no? De Lévi-Strauss y bueno. Y la idea básica es combatir una forma de entender la ontología en términos esencialistas, ¿no? Como entidades fijas, entidades cerradas que no cambian, y que frente a eso planteamos que los entes que habitan el mundo, lo que determina su identidad tiene que ver con el lugar que ocupan en cada momento, y principalmente en función de ese lugar, las relaciones que se establecen
establecen con el resto de entes, cómo afectan ese tipo de relaciones para poder transformar, ¿no? O delimitar, pues, qué entendemos por una identidad, un término que, en fin, también es muy conflictivo y muy problemático. Y en realidad es algo que, como dice Bruno Latour en uno de sus libros, que tal vez el más conocido, el de Nunca fuimos modernos, ¿no? Todo esto, toda esta idea de que es la modernidad, esa, como planteaba, dualidades permanentes entre sujeto, objeto, humano, no humano, naturaleza, cultura, cuando uno se pone a estudiar seriamente a estos autores, se da cuenta pues, que, bueno, que desde luego ninguno defiende posiciones extremas, ¿no? Lo interesante es ver cómo lidian esas tensiones, ese eje de coordenadas. Que es dualista, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, el caso de Leibniz podría ser muy interesante, ¿no? La idea de mónada puede responder un poco a esta idea de ontología relacional. Leibniz incluso se le considera un autor perspectivista, ¿no? Entonces la mónada, en realidad, cuando se habla de la armonía preestablecida, tiene que ver precisamente con que lo que determina su identidad tiene que ver con la relación que establece con el resto de entidades, ¿no? Con el resto de mónadas. Entonces, bueno, cuando hablemos, cuando hagamos o hacemos una crítica a la modernidad, siempre la hacemos entendiendo que una cosa es la modernidad en fin, que se ha convertido en hegemónica y otra cosa, desde luego, es la complejidad que en su seno alberga pues, la modernidad, ¿no? Como dice Latour. Entonces, bueno, lo interesante aquí es que en buena medida estos autores de la ontología relacionales, del giro ontológico, que creo que es una de las corrientes más rejuvenecedoras a día de hoy aquí en el pensamiento crítico latinoamericano, dialogan. Esto no quiere decir, no quiero que parezca que estoy planteando que el mérito es de Bruno Latour o de Philip Descola, no, o sea, quiero decir que hay un diálogo muy interesante en torno a lo que ellos plantean y cómo luego se reinterpreta o cómo todas esas posiciones se radicalizan, eso es el término que utilizaba en el título, no lo digo yo, o sea, es algo que plantea, por ejemplo, Eduardo Budinás y otros autores, que es la idea de entender la ontología no como una disciplina estática que busca esencias, sino como la relación política y la relación práctica que guardan esa identidad, esas entidades, ¿no? Hacer énfasis en las relaciones y no tanto en las entidades. Y bueno, como decía, pues tanto Latour como Descola son, porque Descola sigue todavía vivo, un precedente muy interesante que toma, ¿no? En cuenta, entre otros muchos, ¿no? El pensamiento nunca se genera de la nada, siempre que se genera a través de los diálogos bueno, y estos son algunos de esos diálogos. Entonces, son tres autores, yo dejo planteado algunas de las ideas principales de estos autores que creo que son muy interesantes para entender nuestro presente, para entender el cuestionamiento de la modernidad, no la impugnación, sino la búsqueda de la resolución de ciertas problemáticas que ha generado, ¿no? La ilustración, la modernidad occidental, y el intento de plantear una forma de ser modernos propia que integre, ¿no? Otro tipo de subjetividades, otro tipo de conocimientos, ¿no? Como los que encontramos en las artes populares. Por tanto, el primero sería Arturo. Los tres son muy conocidos, ¿no? Yo aquí eso es importante, ¿no? Dejarlo claro. No vengo, vengo a aprender también, a discutir con ustedes, a ver cómo podemos seguir pensando estos problemas, ¿no? Arturo Escobar plantea varios asuntos. Yo aquí he seleccionado dos que son muy importantes, ¿no? El tema del sentipensar,
que como decía, esto es algo que ya encontramos en María Zambrano cuando nos habla de la razón poética, o en realidad la idea de sentipensar viene de la sociología de la liberación, realmente, de Orlando Fals, un sociólogo colombiano, ¿no? Un poco en la línea, ¿no? de lo que planteaba Paulo Freire con la teología de liberación y también Gustavo Gutiérrez con la teología de la liberación y demás, hace una crítica, ¿no? a esa dualidad, a esa escisión, ¿no? que plantea cierto planteamiento de la modernidad que distingue, ¿no? entre razón y emoción. Y eso es algo que cuestiona, ¿no? Arturo Escobar, que se encuentra evidentemente muy relacionado con lo que también dirá Walter Miñolo, ¿no? Cuando habla de la geopolítica del conocimiento. El conocimiento no es una realidad objetiva, aséptica, neutral, sino que se encuentra atravesada por una serie de cuestiones políticas, de una pragmática que hay que tener en cuenta, y que dentro de esa pragmática evidentemente está también una serie de emociones y sentimientos del sujeto que está construyendo, ¿no? ese conocimiento. Y luego esta es la idea más interesante, ¿no? Tiene que ver con la cuestión del pluriverso. Cuando en la presentación, en el título, planteaba que lo que busca este movimiento es una radicalización del discurso, una estrategia que evidentemente es muy propia, ¿no? de Laclau y de, bueno, cierta influencia, ¿no? de toda la teoría política latinoamericana, frente a el discurso de la interculturalidad, hace una crítica a ese discurso. Para ello, el movimiento intercultural lo que ha planteado, eso necesariamente no quiere decir que sea cierto, o sea, simplemente estamos planteándolo, ¿no? para poder discutirlo, y es que para ello la filosofía intercultural, al hablar de la importancia, ¿no? de respetar la diversidad cultural, se ha mantenido dentro de ese eje de coordenadas de la modernidad que distingue entre naturaleza y cultura. Una distinción que, como decíamos, y podemos profundizar más en ello, pues polémica, es problemática y en buena medida es artificial, ¿no? Para otras cosmovisiones, la diferencia no existe, ¿no? Eso es algo propio, ¿no? de la tradición occidental. Y asumir esa distinción en buena medida, esa es la crítica que realizan estos autores, ¿no? a los pensadores interculturales. No se hace, no se va a la raíz del problema, que se plantea que, bueno, es posible que haya que respetar las diferencias culturales, pero entendiendo que hay una misma matriz ontológica. La naturaleza es una, las culturas pueden ser múltiples. Dentro de una misma naturaleza, que es única, que es homogénea, pueden darse una pluralidad de culturas. Y por tanto, bueno, la cultura pues, es una cuestión hermenéutica, interpretativa, que depende de creencias, y por tanto, al final del día se puede jerarquizar. Hay culturas que no todas las culturas pueden estar en lo cierto respecto a determinados problemas, ¿no? Frente a una naturaleza que es única, y por tanto solo hay una única respuesta posible ante determinados problemas. Se puede tolerar, para estos autores, el pensamiento intercultural lo que plantea es tolerar la diferencia, pero realmente no respetarla, ¿no? Se hablan de derechos culturales, pero no se hablan de entender que esas diferencias no son solamente culturales, sino que son también naturales. Eso es algo que choca mucho, que puede parecer que son planteamientos posmodernos, relativistas, pero realmente aquí paso al siguiente autor, que es el que profundiza un poco en este asunto, Eduardo Viveiros de Castro. Él plantea que igual que se puede hablar de interculturalidad o multiculturalidad, hay que hablar de internaturalidad y multinaturalidad, ¿no? Lo múltiple no simplemente son las culturas, los múltiples son también la forma en que se nos presentan los entes.
Y esto es muy importante porque si uno no va con cuidado podría parecer, como decía, que se está simplemente cayendo en posiciones que defienden que todo punto de vista es legítimo, es posible, es válido y que no hay puntos que simplemente estén equivocados o que se estén planteando de forma estratégica, de forma engañosa, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, ¿no? O sea, la fina línea que hay entre defender un multinaturalismo y defender, pues, que está bien también el problema de las fake news y todas las realidades alternativas que se están planteando, ¿no? Y teorías conspiranoicas. Desde luego, ese es un ataque que se hace mucho a este planteamiento, ¿no? De del giro ontológico y es ustedes a lo que nos abocan, ¿no? Con su lectura de la realidad es que cualquier teoría, cualquier cosa que uno diga puede ser cierta. Realmente no es lo que dicen ellos porque literalmente lo que plantea Viveiros de Castro, por ejemplo, es, bueno, nosotros somos dentro de esta idea de la ontología relacional, lo interesante, como decíamos, es la perspectiva que ocupa cada una de estas entes, cada una de estas mónadas, ¿no? Y esa perspectiva no es algo subjetivo, no es algo que dependa, que esté dentro del sujeto, que sea un planteamiento idealista, que se pueda construir falseando la realidad externa, sino que el punto de vista no lo tiene al sujeto, sino que es, o sea, al revés, el punto de vista no es algo que tenga el sujeto, sino que tiene al sujeto. Dentro de una ontología relacional, cómo se construye tu punto de vista depende de la posición relacional que tú ocupes en relación con el resto de entes. Y por tanto, las perspectivas, no hay dos perspectivas que sean iguales y eso no quiere decir que se puedan jerarquizar o que hay algunas que sean más válidas que otras y tampoco quiere decir que yo me pueda falsear la realidad, sino que a cada uno la realidad se le imprime de forma diferente porque ocupan lugares diferentes y relaciones con el resto de seres, de entes, relaciones que son de clase, que son de raza, que son de género, que son de muchos tipos, que hace que la realidad se le aparezca de una determinada manera. Entonces, bueno, eso lo podemos discutir, son visiones muy polémicas, que además yo tampoco lo tengo claro, ¿no? Es algo que todavía estamos pensando, relativamente reciente. Por tanto, bueno, voy a terminar con la última autora, que tal vez sea... Sí, Pepe Layo, o sea, quería decir que tienes que cerrar en 2 minutos porque como tenemos que terminar a las 8, yo creo que ya no va a haber tiempo de preguntas, entonces si le das un cierre, estaría Vale, bien. Gracias. vale, perdona Virginia, me he alargado Dale, demasiado. dale. Entonces, simplemente por ya cerrar, ¿no? Con esta idea de que el giro ontológico, las relaciones ontológicas, ¿no? Que se defiende, Marisol de la Cadena, que es una antropóloga, bueno, ella vive en Estados Unidos, ¿no? Pero es peruana, ¿no? Y ha hecho mucho trabajo en relación, pues, con este contexto. Lo que plantea es que hay que superar, ¿no? Esas distinciones entre seres humanos y no humanos, ¿no? Concederle agencia también a lo que ella denomina seres tierra, ¿no? Los seres no simplemente son humanos, hay seres que no son humanos, que son las montañas, que son los ríos, que son las piedras y que tienen que ser tomados en cuenta los derechos, ¿no? de la naturaleza y en buena medida también la perspectiva que tiene este tipo de seres que tienen que ser tenidos en cuenta, que es algo que plantea también Bruno Latour cuando en su texto, ¿no? del Parlamento de las cosas. O sea, a la hora de construir esas perspectivas, una de las perspectivas que hay que incluir también es la de los seres no humanos y también los seres humanos que no están presentes, ¿no? Generaciones pasadas, generaciones futuras, puntos de vista que trasciendan el antropocentrismo y los planteamientos lineales y progresistas del tiempo. Entonces, bueno, yo la verdad que sintiéndolo mucho lo voy a dejar aquí. Ojalá hubiéramos tenido tiempo para poder discutir un poco más.
Pero nada, en cualquier caso, pues si hay interés en estos temas, yo me pueden escribir por correo y podemos buscar la forma de seguir discutiendo. Nada, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Pelayo, por la charla. Bueno, es una pena, ¿no? Porque ya no hay tiempo para preguntas, pero igual nos quedamos con muchas inquietudes, ¿no? Con relación al tema de la interculturalidad, ¿no? Que tiene una larga tradición en el Perú y su vínculo con esto de la ontología relacional, ¿no? Yo creo que va a haber oportunidad para que sea discutido en algunos cursos, por ejemplo, la maestría en estudios culturales, y bueno, ya dejas, digamos, preguntas para que los estudiantes puedan seguir pensando. Nada, te agradecemos nuevamente por tu participación en la maestría y gracias. Nada, gracias a Gracias. ustedes por el interés Gracias. y Ya, esperemos listo. seguir pronto viéndonos. Gracias a todos y todas también por la participación.